Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Estamos partiendo una nueva entrevista acá en Soy TV de Soy Chile. Soy Ángela Bustamante y los voy a acompañar en esta nueva entrega en donde vamos a estar conversando de un tema que ustedes necesitan tener más antecedentes. Así es. No es que quizás tengamos que tener todas las herramientas, pero hoy día cada vez más se va produciendo el tema que les voy a adelantar de inmediato. Y es que producto de la tecnología, también se han tecnologizado y avanzando los ilícitos que se producen, por ejemplo, con el tema de los plásticos, de las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, etcétera. Pareciera que quienes se dedican a estos ilícitos siempre van un paso adelante y más actualizados respecto de cómo podemos protegernos al respecto. Hay una ley de fraudes con tarjetas y los bancos han presentado en el último tiempo 18.000 denuncias en juzgado y casi 2.000 querellas desde la vigencia de esta ley. Sin embargo, el martes la Comisión de Hacienda del Senado aprobó la idea de legislar, pero en la sesión el ministro de Hacienda mostró su preocupación porque lo que está ocurriendo con la ley vigente. La idea de legislar es justamente la tramitación de la ley de sobreendeudamiento, entre otras materias. Y es que, claro, el tema económico de las personas es sumamente importante. A veces la relación que tenemos con el dinero no es del todo fluida y cuando además se suma el tema de sentirse vulnerable al respecto, eso ya genera una situación bastante adversa para todos los usuarios. Para conversar acerca de esto, de la perspectiva de la ley, también de la legislación y cómo le afecta a los usuarios y cómo debería ir encaminando la conversación, es que ya estamos con nuestro invitado, quien va a conversar con nosotros y a entregarnos, por supuesto, todos los lineamientos, cómo denunciar los derechos, etcétera. Y presento de inmediato a Cristian Becker, es el abogado de Becker Abogados. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Ángela. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar, por supuesto, por estar con nosotros en Soy TV y venir a contarnos y también entregarle a las personas más antecedentes acerca de esta situación que a muchos ha afectado. De repente entrar a sus cuentas y darse cuenta que finalmente quizás fueron víctimas de un delito, a quién recurren, cómo lo hacen. Cuéntanos un poco la legislación que tenemos vigente y lo que debería ya entrar a conversarse. Ya no creo que ahora no alcancemos porque vamos a entrar en receso legislativo, pero lo que debería conversarse en 2024 respecto de estas temáticas. Claro, como tú bien lo señalas, han habido muchas denuncias de fraude en el último tiempo y esto a raíz de la ley 21.234, que básicamente lo que vino a hacer fue a modificar la carga de la prueba, en el sentido de que cuando las personas alegan sufrir un fraude, ya no son ellas las que deben demostrarlo, sino que es el banco el que tiene que demostrar que el fraude no es tal, sino que es un autofraude. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando alguien denuncia algún cargo indebido o giro en sus cuentas o en sus productos financieros? Por el solo hecho de poner esta denuncia en conocimiento del banco, el banco está en la obligación de restituir los fondos defraudados hasta en un monto de 35 unidades de fomento. Y si el Eso es banco... de inmediato, ¿Sí? Cristian. O sea, en el fondo, hoy día la legislación, porque, claro, yo recuerdo hace algunos años, el banco también te vendía pack, te aseguramos, compra este seguro para que tus fondos, si es que llegas a sufrir algún tipo de este hecho, en el fondo se restituyan sin mayores problemas esos fondos. Hoy día con esa legislación es cosa de que yo diga, por eso en el fondo hoy día los bancos hablan de que esto es como una máquina del fraude, es cosa que yo diga, oye, fui víctima de un ilícito y el banco tiene que restituir de inmediato. Claro, basta que tú señales que sufriste un cargo que tú no reconoces en tu cuenta para que el banco entonces esté obligado legalmente a devolverte ese dinero en 5 días hábiles desde que tú haces la denuncia, sin perjuicio de que el banco después pueda demandarte a ti en el juzgado de policía local, señalando que, revisados los antecedentes, no hay terceras partes involucradas. O sea que de una forma indirecta o tácita el banco dice que el fraude lo hiciste tú mismo. Pero mientras eso no se resuelva y el juez no falla a favor del banco, el usuario está protegido, tiene su dinero restituido y al final el que tiene que probar todo esto de que el fraude no es real es el banco. Entonces esto ha dado lugar a que personas inescrupulosas se hagan autofraude y por eso vemos este gran volumen de denuncias en parte. Cristian, ahí me imagino también que
¿Sabes qué? A lo mejor estoy comparando con algo que es absolutamente diferente, pero quiero llevarlo en el ejemplo del volumen, del volumen de la cantidad de personas, como dices tú, de denuncias y temáticas. Con el tema del alza de los planes de las ISAPRES, que al final el sistema, claro, es tanto el volumen de las personas que dicen, oye, me subieron unilateralmente mi plan de ISAPRE, o por lo menos eso era antes, y en este caso, oye, en general tengo un movimiento en mi cuenta que no corresponde, que al final también al banco y a las entidades, muchas veces, si a lo mejor no son montos muy grandes, también para ellos el iniciar el proceso me imagino que debe tener un costo alto también, frente a la cantidad de volumen, por ejemplo. Claro, es muy importante eso que dices tú porque estos procedimientos se hacen en policía local y policía local no tiene un sistema informático, por lo tanto la litigación, es decir, el costo de abogados que van a gestionar el asunto judicial es muy alto, porque tú tienes que ir personalmente, son expedientes de papel, como era todo antiguamente. Entonces eso eleva los costos del banco, pero dado también el volumen de denuncias que hay, es fácil entonces crear carteras que un solo abogado gestione de 20, 30, 50, 100 causas, pero sin duda el costo para el banco ha sido doble. Por un lado, tiene que devolver los fondos en 5 días y por otro lado, tiene que defenderse judicialmente ante cada cobro que no le parezca suficientemente creíble. Porque el asunto aquí es que mucha gente ha denunciado haber perdido justamente el monto que se debe obligadamente restituir. Entonces, eso es una alerta. O sea, ¿cuánto fue lo que dijiste, Cristian? ¿Cuál es la cantidad de UEFs máxima? ¿35? 35 UF lo que el banco debe devolver inmediatamente, hasta 35. Más allá de ese monto, se puede discutir judicialmente, pero hasta las 35 UF, sin mediar ninguna explicación por parte del usuario y sin poder colocar ninguna excusa al banco, debe restituirse inmediatamente ese fondo. Entonces, Que son un muchas poquito más denuncias, de, perdón, Cristian, son un poquito más de ¿sí? 1.200.000 pesos en el fondo. Claro, es como al día de hoy como 1.287.000, como Claro, 1.300.000. Entonces claro. casi todos los fraudes son por ese monto y eso es una Mm. bandera amarilla para el banco, donde el banco podría sospechar, bueno, justo te robaron o te hurtaron o te defraudaron la cantidad que estoy obligado a devolver. Ya, perfecto. Oye, Cristian, y ahí te quiero llevar más allá de eso. Sabes que en las últimas semanas me ha tocado entrevistar a muchas personas relacionadas con normativas que en el papel aguantan mucho, pero en la práctica pasa justamente lo que está ocurriendo aquí, que al momento de echarla a andar, de ponerla, nos damos cuenta que no está del todo bien configurada, no está del todo bien hecha. Porque es ineficiente, porque quedan estas como flancos abiertos que después finalmente son una problemática, por ejemplo, para las entidades, en este caso los bancos, o por ejemplo, no sé, los plásticos de un solo uso, que también hay algunos restaurantes dicen, oye, la ley me obliga y van a quedar X productos afuera. ¿Qué está pasando con la legislación en nuestro país, sabiendo que se demoran algunas legislaciones mucho tiempo, se discuten? Hay expertos que pueden colaborar con los parlamentarios los eximimos, no tienen que saber de todo, pero ellos tienen asesores. ¿Qué está pasando que estamos llegando a normativas como esta, que, que develan que hoy día es muy fácil? O sea, yo podría llamar en este minuto a mi banco y decir, oye, perdí tal cantidad de dinero y me lo tienen que Claro, restituir. claro, es que en la creación de las leyes hay un debate y sin duda hay un conflicto de intereses y de repente es difícil ver la verdad cuando hay distintos actores luchando por una normativa, porque uno tiende a pensar de que lo están haciendo por sus intereses o como se dice, cada uno quiere llevar harina a su molino. Entonces, los bancos, a través de sus expertos, advirtieron de esta situación cuando la ley se estaba redactando. Ellos dijeron que podía dar lugar a un gran número de autofraudes. Y fue lo que ocurrió realmente. Los expertos hablaron, no fueron escuchados porque seguramente su opinión fue vista como una opinión sesgada o con conflicto de interés porque estaban representando obviamente el interés del banco. Pero lo cierto es que tenían razón, se iba a dar un gran número de fraudes que eran de dudosa procedencia, justamente por el monto que se obliga a restituir, y lo advirtieron los expertos. Ahora, ¿qué pasa entre lo que se determina en el Congreso y lo que ocurre finalmente en la calle o en tribunales? Hay otro factor que es el juez. El juez está obligado a aplicar mucha normativa que es nueva. A veces el juez no tiene la suficiente preparación
o cuando la normativa regula un aspecto muy novedoso, no tiene casuística, no tiene experiencia. Entonces, finalmente es la ley más la aplicación del juez lo que va formando la realidad. Y eso toma tiempo y por eso que ahora se está hablando de reformar esta ley que ha dado un gran espacio a personas inescrupulosas que han abusado de la normativa. ¿Y debería ser reformada o va en paralelo o debería tomarse con la ley de sobreendeudamiento? Porque hay varias también normativas relacionadas con este tema bancario, de dinero. ¿Qué piensas tú desde esa perspectiva? Porque, claro, ahora se aprobó la idea de legislar, que es sentarse nuevamente a conversar, pero de la normativa de sobreendeudamiento, ¿debería corregirse por ahí o se corrige la que está vigente actualmente? No, yo pienso que aunque son temas que están ligados por la deuda como concepto, son temas completamente diferentes. Porque una cosa es la educación financiera, que nos permite entender mejor los productos financieros, la inversión, el ahorro y lo que es el endeudamiento sano, porque hay que aclarar que la deuda per se no es mala, No es al mala. contrario, es una herramienta, pero tiene sus reglas, tiene su casuística también lo que es la deuda. Se recomienda no tener una carga mayor al 50% de los ingresos, por ejemplo. Son recomendaciones que están basadas en la experiencia. Entonces, pienso que aunque están ligados por el tema de deuda, son temas completamente aparte, porque este tema tiene que ver con la conducta ética del usuario del producto financiero. Tiene que ver también con su responsabilidad penal, porque recordemos que la persona que hace este fraude y el banco comprueba que el fraude lo hizo él mismo, arriesga sanciones penales. Entonces, es un tema que debiera ir por un camino diferente y con otros expertos. Estamos conversando con Christian Becker, abogado de Becker Abogados, hablando justamente de esta ley de fraudes de tarjetas de crédito, en donde efectivamente estamos entregando también ahí algunas luces de lo que puede ocurrir. Cuéntame un poco, Cristian, respecto de qué pasa, porque dentro de las personas que hacen autofraude hay personas que efectivamente sufren este tipo de situaciones. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el trámite que hay que hacer? Tú dices, bueno, pareciera que en el papel es bien sencillo, es como yo le doy la alerta a mi banco. Cuéntame un poco cómo es los pasos a seguir si efectivamente una persona sufrió el robo de sus fondos desde su cuenta, qué es lo que debe hacer, qué es lo que debe esperar, cuáles son las respuestas que debe en el fondo darle la entidad financiera. Cuéntanos un poco. Claro, bueno, efectivamente hay personas que sufren esta clase de ilícito. Yo diría que particularmente es la tercera edad, porque son personas que no están tan familiarizadas con los nuevos sistemas informáticos, que es donde más se dan estos fraudes, como por ejemplo mensajes de texto de números desconocidos, mensajes de WhatsApp, que lo llaman a uno a realizar alguna actividad o acción. Entonces, lo que tiene que hacer la persona es apenas vea el cargo o giro en su cuenta que le parezca sospechoso o que no reconozca, tiene que dar aviso inmediatamente a su entidad financiera a través de cualquiera de los canales que tiene de comunicación, y el banco tiene obligación de proveer estos canales 24/7, como por ejemplo correos electrónicos, mesas de llamada de urgencia, y la entidad financiera tiene que darle un código al usuario de recepción de su reclamo, incluyendo el día y la hora en que lo hizo. Porque esto tiene importancia para determinar un periodo de revisión de las transacciones. O sea, no solamente vamos a revisar el día en que yo encontré la transacción, sino que el banco está obligado a revisar los 120 días anteriores, porque podrían haber más actividades sospechosas. Y luego de esto, el banco debe proceder al bloqueo del medio de pago denunciado, para que no se sigan cometiendo más fraudes a futuro. Y luego ya empieza a correr este plazo de 5 días hábiles para el banco de restituir los fondos hasta por un monto de 35 unidades de fomento. Y ahí se cierra todo para la persona, ¿cierto? Por ejemplo, siempre poniéndonos en el caso de que esto es real, no va en la mala manera de utilizar esta herramienta, sino que ahí se cierra todo lo que tiene que hacer el afectado. Bueno, realmente dependerá del banco, ¿ya? Porque los bancos adoptan políticas de acciones masivas. Ellos no revisan tanto caso a caso, sino que por el gran volumen de usuarios que tienen y casos, adoptan políticas que aplican sin mayores distinciones. Entonces, en la mayoría de los casos, supongamos esta señora, la señora Juanita, una señora de tercera edad, que este fraude en su tarjeta y todo, podría no terminar ahí, porque el banco por política tiene, por ejemplo, el plan de acción de demandar a la señora Juanita en el juzgado de policía local para que se rinda prueba, tanto por parte de ella como por parte del banco,
de la naturaleza de las operaciones a fin de que se acredite realmente que fue un fraude cometido por un tercero y no por ella misma. Entonces, esto es eventual. La verdad es que va a depender del banco y sus políticas, porque podría ser que termine ahí o podría ser que esto continúe en policía local. Pero, mientras tanto, la señora Juanita ya tiene restituidos esos fondos, ya están en su cuenta. Lo que se está Perfecto. discutiendo ahora en el juzgado de policía local es si acaso ella debe devolverlos al banco porque no fue realmente un tercero, o bien si los va a conservar porque efectivamente fue un tercero. Y ahí el que carga con todo finalmente es el banco. Ahí, Cristian, en ese paso del juzgado de policía local, me imagino que igual hay demora, porque los juzgados de policía local no son sus únicas materias de interés. Están súper atochados con denuncias y denuncias que son Claro. bien como domésticas. No es por menospreciar el juzgado de policía local, pero son denuncias de tránsito, temáticas así. Y además, esto, me imagino que ahí corre un tiempo que tampoco debe ser muy menor. Claro, como bien dices tú, el juzgado de policía local es un tribunal de competencia residual. Esto quiere decir que no tiene una competencia específica, sino que ve asuntos que otros tribunales no ven. Y cada vez que los legisladores sacan un nuevo tema que se va a llevar a juicio, tienden a cargárselo al juzgado de policía local, lo cual no es bueno porque lo ideal es tener una justicia especializada. El juzgado de policía local ve asuntos de consumidor, de tránsito, de ruidos molestos, de copropiedad, ahora tiene que ver esto. Entonces, sus magistrados obviamente no pueden estar al día en todo y esto hace que las sentencias demoren mucho en salir porque el juez tiene que estudiar bastante cada vez y claro, esto puede tomar varios meses, pero todo esto al final va a ser en perjuicio del banco, porque el que promueve ese proceso es el banco, entonces si se demora en salir la decisión, es todo en perjuicio del banco y a favor del usuario, digamos, estas demoras, tanto del usuario que sufrió como el usuario inescrupuloso. Desde la perspectiva legislativa, ¿cómo se mejora este limbo en el que en el fondo quedó esta normativa y que hoy día efectivamente permite a algunas personas inescrupulosas poder hacerse de dinero que no es de ellos y que en el fondo sabe que a lo mejor va a tener que incluso restituir mucho tiempo después, porque como tú explicabas, si el banco inicia el proceso en el juzgado de policía local, pueden pasar varios meses en el fondo para poder esa persona, en el peor de los casos, tener que devolver esos dineros. ¿Cómo se soluciona desde la perspectiva legislativa esa temática? Claro, desde la perspectiva legislativa, lo que corresponde, y es un gasto para el Estado, pero probablemente tenga frutos buenos a mediano y largo plazo, es la creación de tribunales especializados. Ya, perfecto. Porque aquí hay un conflicto de interés. Está el usuario por un lado y está el banco por el otro. Ninguno de los dos tiene la suficiente objetividad para determinar si la transacción fue o no fraudulenta, porque el banco busca proteger sus fondos, obviamente, su patrimonio y también el usuario. Entonces, el tercero, que es el juez, debería ser el que está capacitado para determinar si esto fue un fraude o no. Pero como hablamos recién, el juzgado de policía local tiene demasiadas competencias y está lejos de ser especializado. Entonces, la solución pasaría por un tribunal que vea este asunto de forma especializada, que sea capaz de entender los registros electrónicos, porque esto también tiene que ver con la informática. El asunto del Claro. fraude bancario se cruza también con el asunto de la ciberdelincuencia y la ciberseguridad. Y los jueces son personas que generalmente no están familiarizados con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Por lo tanto, lo que hace falta es más capacitación y un tribunal técnico especializado, así como por ejemplo el Tribunal Tributario y Aduanero, que es un tribunal que ve solo asuntos tributarios, o el juzgado de familia, o el juzgado del trabajo, etcétera. O sea, ya deberíamos pensar, Cristian, en un juzgado económico, porque con toda la temática relacionada con esta situación, no solamente esto, sino que también más grandes, ya deberíamos pensar, así como existe este tema tributario que tú mencionabas, debería existir algo como un juzgado económico, no sé, se me ocurre a priori el nombre, pero una cosa así. Claro, de ciberdelitos o ciberdelincuencia, que también es un fenómeno creciente y que muchas veces ni siquiera los bancos lo entienden, porque en estos juicios que hay entre usuario y banco, hay una obligación por parte del banco de emitir un informe técnico. Y ese informe técnico tiene que contemplar todas las conexiones de Internet que han habido relacionadas a la cuenta del usuario, el país de origen de la conexión, el número de conexión o IP, y toda esa información técnica el banco en los juicios no la provee. ¿Y por qué no la provee? Probablemente porque no tiene expertos que entiendan esta información y tampoco lo van a proveer porque deben pensar seguramente que el tribunal tampoco lo va a entender.
Y Sí, es ahí bueno. donde está la clave del asunto, porque si yo alego un fraude de mi tarjeta y ese fraude tiene un origen electrónico en la misma ciudad y sector donde yo vivo, es muy probable que fue un autofraude. Pero si la operación viene de Brasil y yo me encuentro en Santiago, es muy difícil que lo haya hecho yo y realmente sufrí un fraude de un tercero. Pero eso está en registros electrónicos que expertos tienen que revisar. Y eso es súper registrable hoy día. O sea, esa data se puede obtener. Exacto, queda. El tema es darle sentido, porque a veces es mucha la información. ¿Mm? Cristian, antes de que podamos ir terminando, está interesantísimo este tema, sobre todo porque uno se va encontrando con, imagínate, normativas que hoy día permiten que básicamente las personas puedan ir haciéndose de dinero que no es de ellos de mala forma. Y cómo finalmente una normativa que es para regular y dar bordes se desborda, literalmente. Cristian, ahí me llama la atención porque aquí también aplicando un poco de tecnología y estaba haciendo recuerdo mientras tú mencionabas, hay entidades bancarias, a mí me ha pasado con algunas de las entidades bancarias con las que tengo cuenta, que me han avisado y que dicen, no sé, algo que yo he comprado, no sé, en una página en internet, a lo mejor de otro país, me dice, hemos notado un movimiento extraño en su cuenta y hemos bloqueado, o sea, ellos toman la iniciativa, hemos bloqueado su tarjeta, puede desbloquearla online, en el fondo ratificando que usted fue que ya eso existe. Entonces, en el fondo, por parte de los bancos. A mí me ha tocado recibir mensajes CMS donde me dicen, oye, hemos notado cierta actividad fraudulenta, que en el fondo la hice yo y que puedo dar el alta, pero ellos sí tienen estos como cortafuegos para ir detectando esas cosas, como para, no Sí, sé, ponerse un escudo frente a esta situación. claro, y por lo mismo los bancos muchas veces sostienen que los fraudes no son reales, porque existen demasiadas medidas de seguridad, como el Digipass, la tercera clave. Entonces, lo que al banco le parece inverosímil es que una persona alegue un fraude justo por las 35 UF y que justo el que lo estafó tenía su Digipass y también tenía su clave de coordenadas y también tenía... Entonces, cuando ya se suman todos esos elementos, porque el banco, estamos en el 2024, no es como en el 2010, que antes era la pura clave y listo. No, ahora son 2, 3, 4, la super clave, la hiper clave, la clave 3.0 y así, dependiendo del banco. Son tantas las salvaguardas que hay que eso da pie, claro, para pensar que el fraude no es real. Y la verdad es que esas medidas han ayudado. Es complejo la situación porque finalmente se entrampa, me imagino que es un tema muy burocrático, sobre todo para las entidades financieras, el tema de llegar al juzgado de policía local, el volumen, finalmente que hablábamos, más de 18.000 de este tipo de casos y 2.000 querellas, o sea, es un volumen importante. Cristian, quiero agradecerte el que nos hayas venido a abrir los ojos también, abrir los ojos no para que hagan fraude, ojo quienes nos están escuchando, pero para que en el fondo estemos atentos también y ojalá siguiendo lo que pasa con esta normativa, porque es sumamente importante saber, yo me imagino que a lo mejor muchos de los quienes nos escuchan ni siquiera tenían idea que sufriendo una situación como esta iban a poder tener, por ejemplo, sus fondos tan rápido por parte de la entidad bancaria. Claro, mira, la clave es la prevención y esto pasa por hablar con especialistas. A nosotros nos pueden encontrar en nuestro sitio web www.beckerabogados.cl, nos pueden contactar y nos pueden hacer una consulta antes de hacer una inversión. Lamentablemente nuestros clientes muchas veces llegan después de que hicieron la inversión. Tenemos el caso particular de una persona que perdió 40 millones de pesos invirtiendo en plataformas de trading, que es donde tú compras y vendes acciones supuestamente, pero esta persona llegó a nosotros después de hacer la inversión y ya no había mucho que hacer porque estas empresas son del exterior. Entonces el consejo es invertir un poco antes en un abogado que me pueda asesorar, que pueda tener una reunión virtual conmigo, puede ser por videollamada o presencial de 30 minutos y eso puede ser suficiente para ahorrarme una pérdida de 40 millones de pesos. ¿Y cuánto me va a salir la consulta? 2 UF y lo que yo estoy salvando son 40 millones. Entonces, es como ese el consejo y el llamado que nosotros hacemos, porque una vez que ya ocurre el fraude y por montos tan altos, es muy difícil poder recuperar. No, ahí Entonces, ya no se puede restituir nada, ahí muy poco, ahí no claro, sirve mucho. así Cristian, quiero es. agradecerte el que nos hayas acompañado en Soy TV de Soy Chile y por supuesto que vamos a estar atentísimos a las novedades que haya respecto de este tema. Que tengas buen fin de semana. Ya, genial. Igual tú, que esté muy Tú bien. igual, Chao. chao.
Cristian Becker de Becker Abogados, por supuesto, dándonos luces respecto de esto. ¿Se dan cuenta cómo a veces las normativas no funcionan del todo en la práctica? Hay que estar, pero bastante ahí pendientes de eso, y como ciudadanos también, nuestro deber es poder ir enterándonos de lo que sucede con las legislaciones en nuestro país. Yo me despido, gracias por estar con nosotros, por conectarse, por ver nuestros videos. Recuerden, no, al otro lado. Estamos aquí en Soy TV. Están todas las entrevistas desde Arica hasta Chiloé, desde el norte hasta el sur, porque somos la red de medios regionales más grande de nuestro país, y por supuesto que nos vamos a estar conectando muy pronto con más entrevistas, más temas interesantes, y todas las noticias de sus ciudades las tenemos nosotros. Cuídense mucho. Chao, chao.